¿Qué onda, muchachos? Bueno, esa batería puede durar hasta 24 horas, incluso con la pantalla Always on Display. Está padre. El entrenamiento no siempre produce mejora. A ver, esta frase, de entrada, puede sonar hasta contradictoria, ¿no? Pero es justo la idea central que vamos a analizar hoy. Porque cuando la carga supera de forma sistemática la capacidad de recuperación del cuerpo, el resultado no es una mejor adaptación y más rendimiento, sino todo lo contrario, un estado que conocemos como sobreentrenamiento. Ok, para entender a fondo el sobreentrenamiento, primero tenemos que ir a la base, a la ciencia de la adaptación. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a un concepto clave, la homeostasis. Pensemos en el entrenamiento como un estresor, una disrupción controlada de ese equilibrio interno. Esto nos lleva directo a la teoría del síndrome general de adaptación de Hans Selye. El estímulo inicial, o sea, el ejercicio, genera una fase de alarma. Si este estrés es el adecuado, y muy importante, va seguido de recuperación, el cuerpo pasa a una fase de resistencia, adaptándose para volverse más fuerte. Es justo esa ruptura del equilibrio lo que detona todo el cambio biológico. El problema empieza cuando esa fase de resistencia se prolonga y se prolonga, sin darle al cuerpo la oportunidad de recuperarse. Ahí es cuando se le empuja hacia la fase de agotamiento. Y es justo en este punto donde se manifiesta el sobreentrenamiento. Ojo, no estamos hablando de un simple cansancio. Esto es algo más profundo, un estado de mala adaptación fisiológica. Es una condición crónica donde el cuerpo, ante un estrés que ya no puede manejar, simplemente deja de responder positivamente. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se llega a este punto de agotamiento? La respuesta puede ser sorprendente para muchos. No se trata solamente de la intensidad del esfuerzo, sino de la inteligencia que hay detrás de ese esfuerzo. Y ese es el punto medular de todo este análisis. La causa raíz del sobreentrenamiento no es la intensidad, no es el compromiso ni es el trabajo duro. Es, simple y llanamente, una mala planificación. Es la aplicación incorrecta de las cargas, la falta de una estructura lógica y el desconocimiento de los principios básicos de la adaptación. Vamos a desglosar los errores más comunes. Primero, querer aumentar la carga demasiado rápido, sin darle tiempo al cuerpo de asimilar el nuevo estímulo. Segundo, la falta de periodización, o sea, no tener ciclos planificados de carga y descarga, lo que inevitablemente lleva a un agotamiento sistémico. Tercero, la monotonía. Hacer siempre lo mismo lleva al estancamiento. Y claro, el error fatal. Ignorar la recuperación y acumular una competencia tras otra. Esta combinación es básicamente la receta perfecta para el desequilibrio. Y cuando este delicado equilibrio se rompe, el cuerpo no se queda callado. Al contrario, empieza a enviar señales de advertencia muy claras, tanto a nivel físico como hormonal. El chiste es saber interpretarlas. Es fundamental entender que el sobreentrenamiento puede mostrar dos caras casi opuestas. Por un lado está la forma de Basedow o simpaticotónica, donde predomina la excitación. Se puede observar agitación, insomnio, una frecuencia cardíaca en reposo elevada. Por otro lado tenemos la forma de Addison o parasimpática, que se manifiesta con pura inhibición y debilidad. Aquí la persona puede parecer apática o deprimida. Reconocer estas diferencias es clave para un diagnóstico correcto. Fisiológicamente, lo que pasa es que el estrés crónico provoca una secreción altísima de catecolaminas, como la adrenalina. Como resultado, el sistema nervioso simpático, que es como el acelerador del cuerpo, se vuelve dominante. El organismo queda atrapado en un estado de alerta constante, y esto impide que se activen los mecanismos de recuperación del sistema parasimpático. Ignorar estas señales tiene un costo altísimo. Las consecuencias van mucho más allá de un simple estancamiento. Implican un retroceso claro y un riesgo significativo para la salud. El impacto es severo y en múltiples frentes. El rendimiento no solo se estanca, sino que empieza a disminuir, echando por la borda meses de progreso. El riesgo de lesiones se dispara porque los tejidos están en un estado catabólico constante y no se reparan. El sistema inmune se debilita, lo que hace al atleta súper susceptible a infecciones. Y en el plano psicológico, la sobrecarga del sistema nervioso central lleva a una pérdida total de motivación y a una fatiga crónica. Bueno, ya analizamos el problema y sus causas. Ahora pasemos a la parte más importante, la solución. Y la solución no está en evitar el trabajo, sino en la estrategia. Ante todo esto, la pregunta que surge de manera natural es, ¿entonces simplemente hay que bajarle al entrenamiento? ¿La respuesta es hacer menos? La respuesta es un no rotundo. La solución no es entrenar menos, sino planificar de una manera mucho más inteligente. Se trata de optimizar cada estímulo y cada periodo de descanso para maximizar la adaptación. Esta comparación visualiza la diferencia a la perfección.
A la izquierda vemos una espiral descendente. Cada nuevo estímulo se aplica antes de que la recuperación se complete, y el rendimiento va cayendo. A la derecha, en cambio, está el modelo ideal de supercompensación. El siguiente estímulo se aplica justo en el pico de la recuperación, cuando el cuerpo ya se adaptó y está más fuerte que antes. El resultado es un aumento continuo y sostenido. ¿Y cómo logramos esa curva ideal? Aplicando estos principios. 1. Sobrecarga progresiva, o sea, incrementar los estímulos pero de forma racional. 2. Alternancia carga-descarga, periodizar para que el cuerpo pueda adaptarse. 3. Variedad de estímulos, para no estancarse. Y 4. El principio quizá más importante, entender que la recuperación es una parte integral del entrenamiento. De hecho, es el periodo donde ocurre la mejora. Este gráfico muestra perfectamente cómo se ve una planificación inteligente. No es una línea recta que solo sube, sino una dinámica ondulante. Las cargas suben y bajan en ciclos, permitiendo que todos los sistemas funcionales se adapten y se fortalezcan sin llegar al agotamiento. Así es como se construye el rendimiento a largo plazo. Y con esto llegamos a la conclusión final. Un entrenamiento eficaz es un proceso constructivo. Su objetivo no es destruir al organismo, sino estimularlo para que se adapte y se vuelva más resiliente. La delgada línea que separa la mejora continua del estancamiento y la lesión no es la cantidad de esfuerzo, sino la calidad del plan. La diferencia siempre está en la planificación.